digamos, qué variables manejamos, ¿no? ¿Qué variables manejamos? Una es que, efectivamente, como comentábamos, este es un proceso electoral muy alterado, ¿no? Sí. Está alterado por la falta de información, por la certidumbre que el Jurado Nacional de Elecciones todavía no termina de dar con las inscripciones, y por supuesto por un proceso en el que están empezando a ocurrir esta aparición de estos nuevos candidatos que van subiendo, y también ha sido alterado por el proceso de decisiones que han tenido múltiples personajes de adherirse a listas y a candidatos presidenciales que no esperábamos. Sí, el caso claro. de Daniel Tausen fue uno clarísimo, nadie imaginaba que iba a ir con Acuña, que iba a salir a defenderlo en situaciones ya indefendibles. Ha sido la persona, la Así es, escudera. ha sido la realmente. escudera de César Acuña. Y entonces, yo creo que en este momento también el público en general y los ciudadanos estamos con una percepción de que hay un exceso de facilismo y de intereses muy particulares de electoreros, digamos, por mantenerse en las campañas y por estar en el proceso de tener un cargo y acceder a un cargo. Creo que esa es la sensación, ¿no? De acomodarse demasiado rápido. El fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Y yo creo que eso es lamentable en la clase política peruana. Y lo digo porque... No, ayuda además a que la gente siga teniendo pues la peor opinión. Exacto. Y además tenía algunas reservas con algunos personajes, pero es lamentable porque esa reserva moral, ¿no? Política. Yo no quise utilizar la palabra moral, sí, pero una reserva en el sentido de coherencia, sí, de coherencia por lo menos. Es cierto que en política finalmente los acuerdos, las negociaciones son posibles, pero creo que también llega un momento en el que, digamos, algún nivel de consecuencia y coherencia interna, institucional de los partidos y de las personas debería haber. Y eso creo que no hay. En el caso muy particular de Anel, hay una discusión y una interpretación de si efectivamente las tachas son tachas individuales y personalísimas, por lo tanto cae César Acuña, pero ella se mantiene en la candidatura, o si de repente efectivamente cae toda la lista porque cada quien está postulando también personalísimo a un cargo específico. Porque hay una votación preferencial, exacto, porque la gente puede determinar si sí o si no. Entonces creo que eso es algo que es interesante porque hay visiones distintas. Yo particularmente creo que en realidad las candidaturas y las tachas son personalísimas, por lo tanto ella debería mantenerse, pero si se mantiene entonces esta idea de retirarse de la campaña congresal, de ser el número uno. No estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo. Entonces, claro, eso digamos que no deja una buena percepción. Preguntaremos después cómo le cae a la gente, porque ese es un tema. Y el otro tema, el que ayer marcó la jornada electoral, y es el tema García y la denuncia que ha hecho contra lo que fue el manejo de datum anterior a porque hay que ser también rigurosos en la denuncia que se ha hecho. Él se ha ratificado, ha dicho, bueno, que actúe por la ley a raíz de la respuesta que ha dado Urpi Torrado, que ahora es la presidenta de Datum Internacional, y ha dicho que va a denunciarlo y va a acusarlo por difamación, porque tiene que probarlo. Y efectivamente tiene que probarlo. ¿No? Ahora, que esta motivación de García sea porque está hasta el win en las encuestas, sí, yo creo que sí. Pero como decimos, esto puede generar una turbulencia mayor a su propia candidatura, ¿no? A su propia candidatura, porque yo creo que si hay algo que uno, en campañas electorales uno puede observar, es el comportamiento electoral de los candidatos ante las situaciones de crisis. Claro, estar perdiendo votos o mantenerse en una posición muy baja en las encuestas puede generar, por supuesto, estrés, digamos, electoral. Claro, porque además se está jugando incluso la inscripción de su propio partido. Además y eso significa que, por supuesto, digamos, hay un nivel de estrés básico que van a tener no solo él, sino todos los candidatos que sean pequeños hoy día o los que estén tratando de subir. A mí me da la impresión de que en realidad hay dos cosas. Una, a García no es un candidato fácil y no es un candidato poco experimentado, por el contrario, es alguien que ya viene participando mucho en política. Mi impresión es que si está bajo y parece que va a seguir bajo, evidentemente lo que va a ocurrir es que va a salir a atacar, ¿no? Claro. Y el ataque, en este caso, en su caso, es siempre la mejor defensa. Y entonces lo que va a empezar a ocurrir es que va a ir contra las encuestadoras, que estará preparándose para las últimas semanas contra los otros candidatos. Ojo, el APRA siempre ha sido pródiga en acusaciones. No da puntada sin hilo, ¿no? Además, ese es un asunto que además tendríamos que saberlo a esas alturas, esté arriba o esté abajo. Exacto, así es. ¿No? Y esa circunstancia es la que nos puede generar zozobra. Pero ¿qué piensa la gente? ¿Qué efecto? Porque también una cosa es lo que ellos piensan y otra cosa es lo que pueda hoy, en un ojo, digamos, más alerta,
un ojo mucho más crítico que tiene el elector común y corriente promedio, puede tener una reacción completamente desavisada, digamos, en relación a lo que están esperando ellos. Yo diría que progresivamente en el Perú estamos fortaleciendo una cultura política en el elector que va haciendo esto que le llaman algunos en el comercio general el consumo crítico. Sí, hoy día en el electorado poco a poco va creciendo, ¿no? Va la gente decidiendo en función a criterios de si hay plagio o no hay plagio, entonces el candidato sube o baja. Sí. Lo hemos visto en el caso de Acuña, se ha visto claramente. Muy claro, sí. Y también el caso de Guzmán, que más allá de cualquier circunstancia ha dicho, no, ¿sabes qué? Nosotros lo seguimos siguiendo, lo seguimos respaldando. Así es. Y no importa lo que ustedes puedan decir. O sea, aunque las redes sociales lo cuestionen muchas veces por el tema de las contradicciones. Pero finalmente eso, digamos, el impacto entre la gente, porque las redes te pueden generar una agenda, agenda de debate. Lo que no pueden hacer es meterse en la cabeza de la gente y que determine sí o no. Pero vamos con llamadas telefónicas. Favor, Yo creo que es importante un poco medir el momento que estamos viviendo, ¿no? Hola, buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Con quién hablo? ¿Qué tal? Con Juan Carlos de Miraflores. Juan Carlos, te escuchamos. Bueno, yo particularmente pienso que lo que ha pasado ahora es prácticamente lo que se venía a venir, ¿no? O sea, ya la presión dentro del partido de Acuña es tal que ya Anel Tausen, siendo la más acérrima de sus defensores, ya se está dando cuenta. A mi parecer, lo que yo pienso es que ha habido pues una especie de ayuda, ¿no? En el sentido de no renunciar completamente, sino hacerlo de forma parcial. ¿Pero ayuda hacia Acuña o ayuda hacia sí misma? No, hacia Acuña. Esa es mi percepción. Okay. Yo no creo que haya una elaboración tan sofisticada de decir, mira, si es que yo me caigo, tú te quedas como la líder. Yo no creo. Lo que sí he oído es que le he dicho, mira, yo me estoy yendo de acá, ya no aguanto más, pero no voy a renunciar completamente para que tú no te sigas hundiendo, voy a hacerlo parcialmente, voy a renunciar solamente en la plancha, en la parte congresal. Esa es mi tu lectura. Mi percepción. Ok, Juan Carlos, muchas gracias. Definitivamente. Por eso decíamos, cada lectura de un eventual votante ahora tiene una sofisticación que antes probablemente no tenía. Y creo que eso está bien. Está muy bien, pero se debe también a que cada vez tenemos más información, ¿no? Exacto. El ciudadano tiene la posibilidad en su celular de estar al día con la noticia de lo que está ocurriendo. Tomar una decisión, finalmente. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con más de sus llamadas. Estamos conversando con el doctor Carlos Salza, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Volvemos. Muy bien, estamos de regreso aquí en Radio Capital y en Capital TV. El doctor Carlos Salza, que es director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, está con nosotros y estamos, digamos, un poco tomándole el pulso al momento político. Pero el momento político, más allá de las circunstancias que han, digamos, oscurecido y seguirán haciendo este proceso, hay algunas cosas que sí me parecen positivas. Lo positivo es que sí veo, y eso se lo decía fuera de micrófonos a nuestro invitado, que hay un interés de la gente de un cambio generacional en el tema político. Y eso sí me parece interesante. Me parece que te da una oportunidad hacia un futuro, ¿no? Yo creo que además también, no solo es en lo político, es interesante porque el país se está moviendo hacia un cambio generacional en las direcciones, en las gerencias, en la actividad pública, en el liderazgo político también, por supuesto, se está viendo. Y eso es una gran oportunidad. Es una oportunidad, depende de cómo la tomemos, ¿no? Sí, pero es una oportunidad también que hay que tomar con cuidado, porque los cambios generacionales a veces traen también una naftalina, que ya lo hemos visto antes. Lo hemos visto antes también, o sea, tampoco no es verdad, es cierto. Y aquí lo que hay que estar es por un lado es muy atentos y muy pegados a la ley. Sí. En un país que tenemos, donde hay tanta fragilidad institucional, eso es fundamental. Yo creo que el gran reto del Perú es fortalecer justamente su Estado democrático de derecho. Exacto. Y el Estado democrático de derecho implica el cumplimiento de la ley, el respeto de los derechos y, por supuesto, pensar más allá de las individualidades en la sostenibilidad del sistema político. Exacto. Y eso es mucho más complejo, ¿no? Bueno, los dos temas que han marcado jornada ayer y hoy, el tema de la acusación de García contra Datum y la respuesta que le ha dado Datum de que lo va a denunciar ante el Poder Judicial, y el tema Anel Tausen. Son los dos temas que estamos poniendo bajo la lupa de todos ustedes para ver, digamos, qué sensación o qué
comentario le genera. Hola, buenas tardes. Buenos días, señora Mónica. Habla el señor Oscar del Callao. Sí, Oscar, lo escuchamos. A ver. Señora Mónica, dos cositas. Primero, Dígame. agradecerle a usted por la oportunidad que me da de salir en su programa. No, cómo no. Y al agradecer contrario. la presencia de su invitado. Primero, sobre las encuestadoras. Ujú. Como le mencioné anteriormente cuando he tenido oportunidad de conversar con usted, las encuestadoras no influyen o no ponen un candidato, pero sí es importante. ¿Por qué? Se lo voy a explicar. El elector peruano es bien comodín, es bien ganador. Me explico. Al peruano siempre le gusta emitir un voto del que está adelante. Me explico. Pues si usted me pregunta a mí por quién va a votar, yo digo por fulano de tal, que es el que han puesto las encuestas, que está primero y cosas. Y cuando Ya. llega el día del proceso electoral, el día de alguien en este caso no es ese voto. Por eso le digo que las encuestadoras sí influye, pero así como las encuestadoras también influyen los medios de comunicación. Ujú. Ahora, lo de las encuestadoras, eso siempre se ha sabido, señora Mónica. He tenido ¿Qué oportunidad... cosa se ha sabido siempre? Le explico. Tuve amigos que trabajaron y no voy a mencionar nombre en una encuestadora X. Y verdad, efectivamente, el jefe dice que le decían porque le dan un balotario y le dan un porcentaje de encuestas que ellos tienen que traer. Y el jefe dice que ya le decía para que vayan avanzando el trabajo, pues si le decía, no, vamos a suponerlo por número. Número 1, tú tienes que traerme el número 1 100. ¿Correcto? Si no me trae el número 1 100, Ya. olvídalo. ¿Me dejo entender lo que le estoy diciendo? Yo lo entiendo. Lo que pasa es que lo que entiendo es que cada vez es más complicado una cosa de esa naturaleza porque esta está basada en la estadística, Sí. ¿no? Y además, si las encuestadoras piensan vivir en el tiempo, tienen que vivir de un prestigio. Así es. Y ese prestigio puede ser sumamente volátil, ¿no? Ese es un asunto que sí es verdad, hay muchos comentarios y signos de interrogación. Por supuesto que sí, o sea, hemos tenido además momentos muy críticos, muy complicados en nuestra historia política como para tener en cuenta, ¿no? Además, yo creo que hay que tomar en cuenta que las encuestadoras y las encuestas en general son hechas sobre bases muestrales, ¿no? O sea, son sobre un universo de los 7 millones que van a votar en Lima. En realidad se toman 1.300, 1.800 personas, no se toma Y cuando más. se habla del margen de error, puede ser hacia arriba o hacia Hacia abajo. abajo. O Hay sea, sí, ahí hay es donde, digamos, hay una nebulosa. Así ¿no? es. O sea, Imaginemos que tú tienes 40% y yo tengo 45%. Como el margen de error es 5%, podría ser que tú aparezcas en una encuesta como primera y yo en la otra como primero. Y Así entonces, digamos, la posibilidad del margen de error siempre existe. ¿qué es lo que marca una encuesta? Es una tendencia. Una tendencia, sí. Y eso es, Así digamos. Y eso es lo que hay que leer, ¿no? Por ejemplo, hay una tendencia en un candidato como Keiko a ir subiendo en algún momento, pero ahora ha empezado a bajar. Vamos a ver si la tendencia continúa. En un candidato como Guzmán, la tendencia ha sido a subir rápidamente. Así es. Hay otros candidatos que están a la baja, como Toledo. Entonces, claro, uno ve la tendencia y se puede proyectar hacia más o menos cómo es que efectivamente O sea, puede cómo viene terminar. la ola. Cómo viene la ola. Cómo viene la ola. Pero ha ocurrido, hay un trabajo interesantísimo de Lorena Levan, una profesora y miembro de un grupo de investigación de la Escuela de Gobierno, que ha hecho un trabajo del 2011, del 2009, del 2007 al 2011. Y ella verifica la tendencia, pero se da cuenta cómo el último mes cambia notablemente. Ah, y entonces, sí. claro, y entonces Ya, el o sea, último estamos mes hablando de este mes es crucial. ha hecho la Ya, pero digamos investigación que sobre el anterior, pero digamos, este mes este es crucial. mes es Y las crucial. últimas semanas son más cruciales todavía. Porque, por ejemplo, en la anterior elección, Castañeda estaba primero, ¿no? Y en algún momento iba subiendo y subiendo. Y En de febrero, pronto, ¿no? Claro, Sí, claro. y de pronto empezó a bajar. En la encuesta, en las elecciones del 2011, igualmente, ¿no? Iba subiendo y de pronto Ollanta estaba abajo y parecía comenzó a subir, y comenzó claro. a subir y ganó las elecciones. Así es, así Susana Villarán estuvo en 2% y Sí. sube y de pronto gana y se convierte en Claro, la... por una circunstancia Por X. circunstancia. Entonces, las estadísticas son fotografías técnicas y numéricas que cuantifican el interés del momento. ¿Sabes qué ayudan para arrancar? Para arrancar. O sea, exacto. arrancar, Así es. para eso ayuda. Sí. Ahora, si un candidato Sí. aparece segundo y de pronto se le ve en las encuestas segundo, lo que dice el ciudadano que nos llama es cierto. verdad. La Claro. gente de se pronto sube a aparece y esa se ola y sube. dice, bueno, acá Así es. yo... Con Susana Villarán sucedió en muchos distritos, por ejemplo, Me voy en el a distrito ganador. Pueblo Libre, Susana Villarán no era candidata elegible y de pronto cuando empieza a subir y se ve que aparece más en los medios y aparece en las encuestas, mucha gente empezó a sumarse Y a no su tiene campaña. nada que ver lo ideológico, No, porque no, ahí en no hay, absoluto, no hay, en no hay absoluto. ninguna explicación. Aló, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Bienvenido a Capital. ¿Cómo estás?
qué bueno que el señor tocó el tema de Villarán, porque yo quería opinar algo. A ver. En las encuestas normalmente los que realizan las encuestas, el trabajo de campo, son jóvenes de entre, no sé, pues 18 y 25 años. Ya. Es muy raro que las encuestas las haga gente de mayor edad. Ya. Entonces, ¿qué pasa? El joven tiene una visión, tiene digamos, un feeling con determinado candidato. En Lima es un poquito complicado hacer lo que te voy a decir, pero en provincias es recontra fácil, ¿no? Inducir al encuestado a dar su voto por alguien. Acá nosotros no tenemos jóvenes que tengan al costado por cada encuestador un guía o un supervisor. Acá los mandan como animalitos y con los papeles y le dicen, mira, vas a hacer esto y me traes esta información. Yo la verdad que dudo a partir de esta encuesta y de la Villarán, de esta elección y de la Villarán del tema de las encuestas, porque el procedimiento no es bueno. O sea, una persona, un joven va a encuestar a una señora en zona rural, y si a ti te entrevistan en Lima, tú puedes agarrar y llamar a un policía y decir, ese jovencito me está tratando de inducir a votar por alguien, pero en provincias es más complicado, ¿no? Bien. En el caso de la Villarán, no había visto ese ángulo, de repente es factible, ¿no? Siempre es posible en la investigación que alguien, por eso ocurre en la investigación académica o en las encuestas, que alguien y no sea solo tendencioso. eso, sino depende de cómo hagas la pregunta, tú vas a tener una respuesta diferente. Digamos, la intención de la pregunta es hacia donde apunta. Hacia donde apunta. Por eso claro. pero creo que por eso justamente hoy día hay un registro de encuestadoras, hay una serie de informaciones y datos que las encuestadoras tienen que registrar ante el Jurado Nacional de Elecciones, hay una dirección que se encarga del registro, y también se pide que dé la información clara sobre qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que siempre en la investigación hay la posibilidad de tener estos márgenes de error o inducir a las decisiones. Me parece que en todo caso uno podría sí considerar esto si es que las encuestas son muy diferentes unas de otras. O sea, si una da a Keiko de ganadora y la otra da de pronto, no sé, pues a Toledo de ganador, pareciera ahí sí haber una diferencia muy grande. Pero las encuestas en general en el Perú, todas más o menos dan la misma tendencia, más o menos. Entonces, tendrían todas que haberse puesto de acuerdo o todos tener la misma tendencia o incidencia en el elector, ¿no? Vamos con otra llamada antes de ir a la pausa. Hola. Aló. ¿Qué tal? Bienvenido. Antonio de Comas. Antonio, lo escucho. Creo que Lapa y Alan están desesperados porque su candidatura no va, están a la baja. Y me pregunto yo, ¿por qué no lo dijo en su momento? ¿Por qué ahora, no? Exacto. En el punto. Ya. Y yo tampoco, las encuestadoras son, que también tienen rabo de paja. Quiero recordar algo. En las elecciones de 2006, encuestadoras, tanto Datum como CPI, los directores parecían relacionistas públicos no de la candidatura de en ese momento, porque me parecía en ese momento, y lo recuerdo perfectamente, que sus opiniones eran direccionadas a perjudicar a Valentín Paniagua en ese momento, porque lo quería quitar del camino. Ya. Y al final lo quitaron finalmente, ¿no? Pero miró con sus declaraciones eran en ese sentido. Bastante malintencionadas o intencionadas, ¿no? No solamente mostraban las encuestas, sino opinaban en contra de Valentín Paniagua, por dando a entender que eran pues a lo mejor era que se retirara. Así fue, eso lo recuerdo perfectamente. Sí, que también son intencionadas en otro momento. Ok, te agradezco, Antonio, por el comentario. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más de sus comentarios aquí en Capital. Está el doctor Carlos Alza, que es director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Volvemos. Muy bien, seguimos aquí en Radio Capital, en Capital TV. Recuerden que en Capital TV estamos en señal abierta, 3.1, Claro TV, 15 y 515, Movistar 552. Hola. ¿Aló? Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Sí? Hola. No están ahí. Vamos con otra llamada. Hola. ¿Aló? Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Gerardo, de Vitarte. Gerardo, escuchamos. Mire, yo personalmente no creo en las encuestas. Ya. Y no creo porque el señor Alan García haya salido a decir de que le ofrecieron dinero, etcétera. No por eso, sino porque tengo 48 años y a mí nunca me han encuestado, ni a mi familia, ni a mis amigos. Yo no sé dónde esas encuestadoras hacen sus encuestas. Pregunto a amigos, compañeros de trabajo, familia, ¿te han encuestado una vez a ti? No.
¿Dónde hacen las encuestas? Yo por eso no creo en las encuestas. Ya, bueno, ok, es un argumento absolutamente válido. Sí, bueno, son Y pensándolo bien, a mí tampoco. A mí tampoco, sí. Me han encuestado. Debo confesar que el otro día llegaron por mi casa. Llegaron por mi casa, tocaron... Sí, lo que Gerardo dice es muy cierto y yo creo que muchos siempre hemos tenido la duda sobre las encuestadoras porque nunca nos han encuestado nosotros y es razonable, ¿no es cierto? Y tenemos muchas jornadas electorales. Tenemos muchas elecciones. Casi todos los años hay elecciones, además de uno u otro tipo de algo. Entonces, sí me parece razonable. Ahora hay que tomar en cuenta que estas son hechas con criterios técnicos numéricos, que solamente sacan proyecciones sobre la base de datos concretos que son además de muestras, son 1.300, 1.500, mira, había notado 1.800 personas USA Ipsos, 1.615 CPI, 1.200 Datum. Y cuando es Lima, que somos 10 millones, usa 500 y pico. Entonces, la probabilidad, digamos, se saca y las posibilidades de respuesta extendidas a un número largo de votantes se sacan por un cálculo de una fórmula, ¿no? Y hay un tema que a mí me parece fundamental, ¿no? En otros países, teniendo en cuenta que tenemos todas estas herramientas donde uno se entera de las cosas, a mí me parece un absurdo la prohibición de encuestas en la semana última. Anterior. ¿Por qué? Porque al final son las que más se asemejan efectivamente a lo que va a pasar. Exacto. No sé si, digamos, se ponen las pilas, si es más, más riguroso el asunto o no, pero lo tenemos un grupo de gente que no podemos publicar. Por razones, digamos, estrictamente vinculadas a la ley. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una de las... Y ahí hemos coincidido varios, además, analistas y profesores de la Escuela de Gobierno que hemos opinado lo mismo, porque justo es la última semana, además, yo mencionaba esta investigación de hace unos años, en donde justamente es la última semana decisiva, porque por dos razones. Una es porque allí, de pronto, la gente empieza a definir mejor su voto en función a esa tendencia que ha visto durante las últimas semanas, pero además porque también esa última semana suelen definirse y los candidatos guardan lo mejor, el gran golpe, su último ataque. Su última bala, la bala de plata, digamos. Exacto, esa es la última semana, porque es el momento en el que se define el voto y es... Si los candidatos pudieran hacer, por eso ahí sí, esa prohibición sí de pronto es razonable, la de la publicidad electoral los últimos días. Eso sí. Eso es razonable, ¿no? Eso a mí un silencio electoral en ese sentido me parece genial. Que deje reposar al ciudadano para que no lo aturda, y tome su decisión conscientemente e informada. Yo creo que ahí el trabajo, por ejemplo, de un voto informado que está haciendo RPP y el grupo de RPP, a mí me parece fundamental, porque el ciudadano en tanto tenga información, y hoy día la gente tiene un celular, accede a los datos. De hecho, además, las encuestas circulan por internet durante la última semana. Mira, más allá de la crítica que pueda haber en los medios, yo creo que en estas oportunidades todos los medios están tomando un poco más en serio el tema de qué manera te ayudo para que finalmente votes de una manera mucho más informada. Y el Grupo RPP ha llevado la bandera, digamos, en este sentido del voto informado, porque además hemos estado hablando de lo que es la verdadera democracia en un país, ¿no? Y lo que te comentaba, por eso es que es tan importante además, y eso es un principio en los medios de comunicación y en las democracias como elemento central de la democracia, que la pluralidad de medios, la pluralidad en la ¿Tú sientes que hay pluralidad? Mira, yo creo que en realidad hay pluralidad, aunque no hay equidad en ese espacio de pluralidad. Y yo creo que eso sí es algo que hay que revisar y corregir, porque, por ejemplo, en Inglaterra se discute hoy día si 30% de propiedad en los medios en una sola mano ya es un problema. 30%, y en el Perú estamos en 70, 80, o sea, claro. El tema de la pluralidad, tres cosas se miden siempre en los medios: la pluralidad, la propiedad de los medios de comunicación, el advertising o la publicidad, cómo se maneja, y el tema de los contenidos, que por supuesto en algunos lugares inclusive hay regulación de contenidos. En el Perú hemos optado por la libertad de expresión y el control posterior de los comunicados y la información. Pero en todo caso, por lo menos el tema de la propiedad de los medios y el tema de la publicidad electoral y de el financiamiento de la publicidad en los medios es algo que tiene que ser transparente, y ahí los medios tienen que ayudar, porque es la única forma en la que garantizamos, como tú bien dices, tantos buenos medios que están tratando de hacer un buen trabajo en estas elecciones, que nos comprometamos a fortalecer ese espacio, a ser transparentes y a dar toda la información para que el ciudadano pueda votar mejor. De acuerdo, de acuerdo. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo está? Sí. ¿Qué dice? ¿Qué tal? Adelante, a ver, cuéntanos. Sí. Dos puntos que quisiera tratar. Uno, ¿cuál es el 100% o partamos del 100% del total de habitantes en el Perú?
con cuánto porcentaje cuentan las encuestadoras o hacen encuestas, o sea, cuánto porcentaje agarran para tener una muestra. Porque si es un 20%, un 30%, no sería una muestra fidedigna, ¿no? Si eso fuera un 70, 80% quizás del total de peruanos en el Perú, ¿no? ¿Qué? Y el segundo punto, como ya se sabe, las encuestas a veces... Hay un, ¿cómo se llama? Se sabe que las encuestas a veces nos guían para votar a los que no tenemos un voto bien fundamentado, ¿no? Nos dicen, ¿cómo se llama? El que va ganando un voto ganador, como ya dijeron ustedes, ¿por qué es necesario que hagan encuestas? Entonces no debería haber encuestas porque mucha gente no... Mejor es información como ustedes hacen en el grupo RPP sobre sus propuestas y no hay nada de encuestas en todo caso. Ok, ¿no? Jesús, los dos puntos, a ver, a mí me parece el razonamiento que puede tener algo de verdad y mucho de desconocimiento, porque también, o sea, no todo el mundo tiene derecho o no tiene la posibilidad de conocer cómo se maneja una muestra estadística, en cualquier circunstancia, no me refiero solamente a la electoral, donde hay otras variables. Creo que una cuestión clave y que el ciudadano, y gracias a la pregunta que nos hacen ahora, se puede mencionar esto. Y creo que una de las cuestiones claves es no pensar que hay relaciones causales en las encuestas. O sea, que porque la encuesta sale, va a ganar un candidato o va la gente o la población va a votar de una determinada manera. No necesariamente. Hay una tendencia, es una fotografía. Por eso la imagen, la metáfora con la metodografía funciona. Es una fotografía de cómo hoy día probablemente el grueso de la población está pensando en función a un dato estadístico que hemos conseguido de un grupito de personas de 1.800, 1.500 que hemos encuestado y que hemos sacado por una fórmula un dato generalizable. Además, dicho sea de paso, estas 1.000 y pico, se supone, dentro de la muestra estadística, tienen que estar en todos los niveles. Exacto. Hay una muestra por hombre-mujer, transversal, de un hombre-mujer, por sector de población, A, B, C, D, y por lugar geográfico donde se encuentran. Entonces hay criterios que hacen que hoy día la estadística sea más confiable y, por supuesto, uno puede decir si es probable que todos estemos pensando igual, pero no es seguro 100% y no es, por supuesto, tampoco que así vayamos a votar en el futuro o que eso vaya a predecir cómo va a ser la elección. Eso es importante. Tenemos en la línea a Percy Medina, lo hemos estado tratando de ubicar porque queríamos que nos despeje la duda respecto a esta renuncia a la lista congresal que ha hecho Anel Tausen, pero que ha dejado claro que no renuncia, digamos, a la fórmula. En la eventualidad, y esa es la pregunta que le voy a hacer a Percy al darle la bienvenida aquí a Capital, en la eventualidad de que por alguna razón sea tachado el señor Acuña en esta contienda electoral por los entes electorales, ¿podría seguir en carrera Anel Tausen encabezando esta fórmula o no? Gracias por la respuesta, Percy. Gracias por... Buenas tardes, Mónica, y buenas tardes a todos los oyentes de Capital. Lamento decir que ahí hay una cierta oscuridad de la norma, porque la norma señala que si es que no se inscribe la candidatura presidencial, se cae toda la plancha. Dice que si no se inscribe la candidatura de un vicepresidente, la plancha continúa. Si no se inscribe la candidatura de dos vicepresidentes, se cae la candidatura, y si no se inscribe la candidatura de el candidato presidencial, se cae la candidatura. Sin embargo, se establece que en el caso de renuncia de cualquiera de los candidatos, la plancha continúa. Y ahí vamos a entrar en el enredo de si lo que dice si lo que dice el reglamento es lo que dice la ley, porque la ley es más general, y qué es lo que se aplica. Pero si se produjera, que es el otro rumor, una renuncia del candidato a la presidencia, en ese caso la plancha continuaría, que es algo que he visto que se está rumoreando en los últimos minutos, que podría producirse antes que un retiro. O sea, de la que el señor Acuña aparentemente renunciaría ante una, digamos, imaginación de que el ente electoral podría finalmente tacharlo. Ese es lo que está rumoreándose. Detesto la especulación, pero efectivamente ese es el rumor. Bueno, que quede claro que es una especulación, que no es una información. Pero eso mantendría eventualmente a una Anel Tausen en carrera. Efectivamente, de acuerdo con la norma, la renuncia de cualquiera de los integrantes de la fórmula presidencial no invalida la fórmula. Ok. Bueno, nos queda claro, por lo menos lo que dice a la letra la ley, y lamentablemente pues siempre en las leyes, no sé por qué nosotros los peruanos dejamos las cosas a que hay algún tipo de interpretación, porque debería ser más clara la cosa para poderlas aplicar o no. ¿Perdón? Claro.
Ah, claro, si lo llegan a tachar, Claro. seguirían todos. Eso es lo que me dice Roberto Candela, Claro, nuestro así es. productor. Claro. Sí, la ley establece que efectivamente si no se inscribe la candidatura del Sí, sí, candidato sí. presidencial, Claro. se van todos. Es lo que dice el reglamento de la LOE, ¿no? Es el reglamento. Ok, bueno, te agradezco mucho, Percy. Gracias por darte el tiempo de respondernos. En fin, nos Encantado. queda solamente un minuto, pero un comentario sobre esto. Sí, yo, bueno, en primer lugar creo que hay un principio general y es efectivamente el de que todos tenemos derecho a participar, pero creo que también el principio fundamental que sostiene nuestro país, nuestra democracia, nuestro Estado democrático de derecho, es el cumplimiento de la norma, de la regla, es lo que nos va O sea, ese a es el permitir- principio superior, Es el principio superior, por eso, Claro. por eso decimos siempre en el derecho que la Constitución y el respeto jerárquico de las leyes debe cumplirse, que el principio de legalidad debe cumplirse. Por supuesto, existen los principios, ¿no?, que también nos ayudan a informar todo Claro. el sistema y a decidir bien. Pero creo que en términos electorales, en términos tan delicados como estos, hay que tratar de seguir al pie de la letra lo que la dice rigurosidad de la ley. la rigurosidad de la ley. Y solo cuando hay un tema de ambigüedad y un tema de dificultad para leer claramente la norma, uno puede lanzarse a estrategias Y esto de debe ser interpretación. aplicado a quienes no nos gustan y a quienes nos gustan. A todos por igual, porque esa es la regla del Estado Porque ahí democrático. está Así el es. tema, o sea, si no respondemos lamentablemente a una estructura informal, Así es. y eso no nos lleva ni nos conduce a buen Venimos puerto, tantos ¿no? años buscando la formalidad, el Así es. convertirnos en un sistema democrático y de derecho, que yo creo que eso es muy importante protegerlo, Sí. porque además, con la vara que mide serás medido, dicen. Y entonces, cuando Claro. ocurra en el futuro que en algún momento querramos exigirle a las autoridades y a quienes salgan elegidos el cumplimiento de la ley, el argumento central va a ser, Mira, no, lo mira, pide la gente, lo pide la gente, lo hacemos. hacemos. Claro, yo o fui no lo elegido, hacemos. o no lo hacemos. O yo fui elegido con Así es. tantos votos y simplemente Claro, por eso... si ya sí, sí. caemos en eso, en realidad es una especie de dictadura, digamos, del pueblo, ¿no? Sí, Ya, sí. y eso tampoco es Porque el dentro pueblo- de una democracia factible, Porque ¿no? justamente como comunidad construimos este sistema en el que Exacto. la regla tiene que cumplirse. Yo creo que hay que fortalecer el cumplimiento de la regla en el Perú. Bien. Yo te agradezco mucho, la verdad muy interesante, muy ilustrativo el conversar con el doctor Carlos Alza, que es director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Siempre es interesante una voz, digamos, equilibrada respecto a este tema. Todos necesitamos saber cuál es el terreno que estamos pisando. Muchas gracias. Gracias a ti, Mónica.